Los motores diésel son verdaderas obras maestras de la ingeniería automotriz, diseñados para ofrecer una durabilidad excepcional, un rendimiento robusto y una eficiencia sobresaliente. Sin embargo, incluso estas máquinas resistentes pueden sucumbir prematuramente si se cometen ciertos errores comunes en su operación y mantenimiento. A continuación, detallo 7 hábitos destructivos que están dañando silenciosamente su motor diésel, explicando por qué son perjudiciales, qué daños específicos causan y cómo puede evitarlos para garantizar que su vehículo alcance, o incluso supere, las 300.000 millas de vida útil. Cada sección incluye consejos prácticos, datos técnicos y ejemplos para ayudarlo a proteger su inversión. Empecemos. 1. Realizar demasiados viajes cortos. ¿Por qué es un problema? Los motores diésel están diseñados para operar a temperaturas óptimas, generalmente entre 85 grados centígrados y 95 grados centígrados, donde la combustión es más eficiente y los componentes internos trabajan con mínima fricción. Los viajes cortos, como ir a la tienda, dejar a los niños en la escuela o hacer recados de menos de 15 minutos, no permiten que el motor alcance esta temperatura ideal. En un motor frío, el combustible no se quema completamente, lo que genera depósitos de carbono y hollín en los cilindros, válvulas y el sistema de escape. Además, el filtro de partículas diésel, DPF, un componente crítico en los motores diésel modernos para reducir emisiones, requiere temperaturas altas, alrededor de 600 grados centígrados, para regenerarse y quemar el hollín acumulado. Sin esta regeneración, el DPF se obstruye, aumentando la contrapresión en el escape y forzando al motor a trabajar más duro. Por si fuera poco, el combustible no quemado se filtra al cárter, diluyendo el aceite del motor y reduciendo su capacidad lubricante, mientras que la humedad se acumula en el sistema, promoviendo la corrosión en componentes metálicos como los cojinetes y las paredes de los cilindros. Daños específicos. El desgaste acelerado de los componentes internos, como pistones y cojinetes, puede reducir la vida útil del motor en decenas de miles de millas. Un DPF obstruido puede costar entre $1,000 y $3,000 para reemplazar, sin contar los daños secundarios al motor. La corrosión por humedad puede debilitar las piezas metálicas, llevando a fallos catastróficos con el tiempo. ¿Cómo evitarlo? Si los viajes cortos son parte de su rutina diaria, planifique una conducción prolongada en carretera al menos una vez por semana. Una sesión de 30 a 40 minutos a una velocidad constante de 55 a 65 millas por hora, aproximadamente 88 a 105 kilómetros por hora, permite que el motor alcance su temperatura óptima, el DPF complete su regeneración y la humedad acumulada se evapore. Por ejemplo, si vive en una ciudad y solo hace trayectos de 10 minutos, dedique un fin de semana a conducir en una autopista cercana. Además, use un calentador de bloque, block heater, en climas fríos para reducir el tiempo que el motor tarda en calentarse, especialmente si la temperatura ambiente cae por debajo de 0 grados centígrados. Monitoree el nivel y la calidad del aceite regularmente, ya que los viajes cortos aceleran la contaminación del aceite. Consejo adicional, considere instalar un medidor de temperatura del aceite o del refrigerante para asegurarse de que el motor alcance su rango óptimo durante la conducción. Algunos vehículos diésel modernos muestran esta información en el tablero, pero un medidor aftermarket puede ser útil para modelos más antiguos. 2. Forzar el motor en marchas altas a bajas revoluciones. ¿Por qué es un problema? Los motores diésel son famosos por su torque masivo a bajas revoluciones, lo que permite una aceleración poderosa sin necesidad de subir mucho las RPM. Sin embargo, operar constantemente el motor a revoluciones extremadamente bajas, por debajo de 1200 a 1500 RPM en la mayoría de los motores diésel. En una marcha alta, una práctica conocida como looping, ejerce una presión excesiva sobre los componentes internos. Esto ocurre porque el motor no está funcionando dentro de su banda de potencia óptima, generalmente entre 1500 y 3000 RPM, donde entrega la máxima eficiencia y torque. Forzar el motor a bajas RPM aumenta la carga en los cojinetes del cigüeñal, los pistones y la transmisión, generando vibraciones y estrés mecánico que aceleran el desgaste.
Daños específicos. El lug-hing puede causar desgaste prematuro en los cojinetes del cigüeñal, daños en los engranajes de la transmisión, especialmente en vehículos con transmisión manual, y una combustión incompleta que genera depósitos de carbono. En casos extremos, puede provocar fallos en el sistema de inyección o daños en el turbocompresor debido a una lubricación insuficiente a bajas revoluciones. Reparar un cigüeñal o una transmisión dañada puede costar miles de dólares. ¿Cómo evitarlo? Conozca la banda de potencia de su motor diésel, que suele estar especificada en el manual del propietario. Por ejemplo, un motor diésel típico como el Cummins 6.7L de una camioneta Ram tiene su torque máximo entre 1600 y 2800 RPM. Cuando conduzca, mantenga las revoluciones dentro de este rango, especialmente al subir pendientes, remolcar cargas pesadas o acelerar. Si siente que el motor lucha, vibra o hace un sonido de golpeteo, cambia a una marcha más baja para permitir que las RPM suban. En vehículos con transmisión automática, evite forzar el acelerador en modo automático, en su lugar, use el modo manual, si está disponible, para seleccionar la marcha adecuada. Practique una conducción suave y proactiva, anticipando las necesidades del motor. Consejo adicional. Si remolca cargas pesadas, invierta en un tacómetro aftermarket si su vehículo no tiene uno. Esto le ayudará a monitorear las RPM en tiempo real y evitar caer por debajo del rango óptimo. Además, evite mantener el motor a bajas RPM durante largos periodos en condiciones de alta carga, como al subir una colina empinada. 3. Descuidar los cambios de aceite. ¿Por qué es un problema? El aceite del motor es el componente más crítico para la longevidad de un motor diésel. A diferencia de los motores de gasolina, los diésel generan mayores cantidades de hollín y subproductos de combustión que contaminan el aceite rápidamente. Los fabricantes suelen recomendar intervalos de cambio de aceite de 10.000 a 15.000 millas, 16.000 a 24.000 km, en condiciones ideales, pero estas recomendaciones no siempre reflejan el uso real. Factores como viajes cortos, remolque, conducción en tráfico intenso o climas extremos aceleran la degradación del aceite. El aceite contaminado pierde su viscosidad, se vuelve abrasivo y no puede lubricar adecuadamente los componentes internos, como pistones, cojinetes y el turbocompresor. Daños específicos. El aceite sucio actúa como un abrasivo, desgastando las superficies metálicas internas del motor, lo que puede reducir la vida útil del motor en un 20 a 30%. En casos graves, el lodo de aceite puede obstruir los conductos de lubricación, provocando fallos catastróficos como la rotura de un cojinete o el gripado del motor, con costos de reparación que superan los $5,000 a $10,000 en motores diésel modernos. Además, el aceite diluido por combustible no quemado reduce la presión de aceite, aumentando el riesgo de daños en el turbocompresor. ¿Cómo evitarlo? Cambie el aceite cada 5.000 millas, 8.000 kilómetros, en condiciones normales, o cada 3.000 millas, 4.800 kilómetros, si conduce en condiciones severas, como remolque frecuente, tráfico de parada y arranque o climas extremos. Y use un aceite de motor diésel de alta calidad que cumpla con las especificaciones del fabricante, como API CJ4 o CK4 para motores modernos. Por ejemplo, aceites sintéticos como Shell Rotal T6 o Mobil 1 Turbo Diesel son excelentes opciones por su resistencia a altas temperaturas y su capacidad para manejar hollín. Reemplace también el filtro de aceite en cada cambio, ya que un filtro sucio reduce la eficiencia de la lubricación. Considere realizar un análisis de aceite, All Analysis, cada pocos cambios para evaluar la presencia de contaminantes, metales de desgaste o combustible en el aceite, lo que puede alertarlo sobre problemas incipientes. Consejo adicional, lleve un registro detallado de los cambios de aceite, incluyendo la fecha, el kilometraje y el tipo de aceite utilizado. Esto no solo ayuda a mantener un programa de mantenimiento consistente, sino que también puede aumentar el valor de reventa de su vehículo al demostrar un cuidado meticuloso. 4. Dejar el motor en ralentí por largos periodos. ¿Por qué es un problema? Muchos propietarios de diésel creen que dejar el motor en ralentí prolongado, especialmente en climas fríos, protege el arrancador y el motor. Sin embargo, esta práctica es perjudicial para los motores diésel modernos.
El ralentí prolongado mantiene el motor a bajas temperaturas, lo que resulta en una combustión incompleta, acumulación de humedad en el sistema de escape y el cárter, y la formación de depósitos de carbono en los inyectores, las válvulas EGR y el turbocompresor. Además, el DPF no puede regenerarse en ralentí, lo que lleva a una obstrucción progresiva. En términos de eficiencia, el ralentí consume combustible innecesariamente, hasta 0.5 galones por hora en algunos motores diésel, sin proporcionar beneficios mecánicos significativos. Daños específicos. La acumulación de humedad puede causar corrosión en el sistema de escape y los componentes internos, mientras que los depósitos de carbono pueden obstruir las válvulas EGR y los inyectores, reduciendo la eficiencia y el rendimiento. Un DPF obstruido por falta de regeneración puede activar códigos de error y requerir una limpieza profesional, 500 pesos a 1000 pesos, o reemplazo, 1000 pesos a 3000 pesos. En casos extremos, el exceso de carbono puede dañar el turbocompresor, con costos de reparación que superan los 2000 pesos. ¿Cómo evitarlo? A menos que esté en temperaturas extremadamente frías, por debajo de menos 20 grados centígrados, evite dejar el motor en ralentí por más de 2 a 3 minutos. Los motores diésel modernos están diseñados para calentarse rápidamente bajo carga ligera. Encienda el motor, déjelo funcionar durante un par de minutos y luego conduzca suavemente hasta que alcance la temperatura operativa. Si necesita mantener el vehículo encendido por periodos prolongados, por ejemplo, en un sitio de trabajo, use un calentador auxiliar o un sistema de ralentí controlado, si está disponible en su vehículo, para minimizar el impacto. Además, realice conducciones en carretera regulares para permitir que el motor opere bajo carga y complete los ciclos de regeneración del DPF. Consejo adicional: si vive en un área con inviernos severos, invierta en un calentador de bloque o un calentador de cabina para reducir la necesidad de ralentí prolongado. Estos dispositivos mantienen el motor y el habitáculo calientes sin desperdiciar combustible ni dañar los componentes. 5. Usar combustible de baja calidad. ¿Por qué es un problema? Los sistemas de inyección de combustible en los motores diésel modernos, como los sistemas de riel común, Common Rail, operan a presiones extremadamente altas, hasta 30.000 psi, 2068 bar. Estas presiones requieren un combustible limpio y de alta calidad para garantizar un funcionamiento suave. El combustible de baja calidad, que puede contener agua, sedimentos, azufre elevado o impurezas, introduce contaminantes que desgastan los inyectores y las bombas de combustible de alta precisión. El agua en el combustible, un problema común en estaciones de servicio poco confiables, promueve la corrosión interna, mientras que las impurezas actúan como abrasivos, dañando las superficies de los componentes. Además, el combustible de mala calidad puede reducir la lubricidad, lo que es crítico para los sistemas de inyección modernos que dependen del combustible para lubricar las piezas móviles. Daños específicos: los inyectores dañados pueden costar entre 300 pesos y 600 pesos cada uno, y un motor diésel típico tiene 4 a 6 inyectores. Una bomba de combustible de alta presión dañada puede costar 1.500 pesos a 3.000 pesos, sin incluir la mano de obra. Los primeros síntomas de problemas de combustible incluyen una disminución en el rendimiento de combustible, millas por galón, aumento del hollín en el escape y pérdida de potencia. Si no se aborda, el daño puede extenderse al motor, aumentando los costos de reparación exponencialmente. ¿Cómo evitarlo? Siempre reposte en estaciones de servicio de alta reputación, preferiblemente aquellas con alto volumen de ventas para garantizar combustible fresco. Elija combustible diésel de ultra bajo contenido de azufre, ULSD, por sus siglas en inglés, que es obligatorio en muchos países para motores diésel modernos. Considere usar aditivos de combustible diésel de calidad, como Standard Performance Formula o Power Service Diesel Clean, para mejorar la lubricidad, limpiar los inyectores y prevenir la acumulación de depósitos. Reemplace el filtro de combustible según el programa de mantenimiento del fabricante, generalmente cada 10.000 a 15.000 millas, y revise visualmente el combustible al repostar para detectar signos de contaminación, como turbidez o presencia de agua. Consejo adicional:
Lleve un bidón de combustible diésel de alta calidad en su vehículo para emergencias, especialmente si viaja a áreas rurales donde la calidad del combustible puede ser cuestionable. Además, instale un separador de agua/diagonal combustible aftermarket para proteger el sistema de inyección en vehículos más antiguos o de alto kilometraje. 6. Ignorar los ciclos de regeneración del filtro de partículas, DPF. ¿Por qué es un problema? El filtro de partículas diésel, DPF, es un componente esencial en los motores diésel modernos para cumplir con las normativas de emisiones. El DPF captura el hollín producido durante la combustión, pero debe regenerarse periódicamente para quemar este hollín a temperaturas de 600 grados centígrados, 1112 grados Fahrenheit. Este proceso, conocido como regeneración activa, ocurre automáticamente cuando el vehículo se conduce a velocidad constante en carretera durante 15 a 20 minutos. Sin embargo, muchos propietarios interrumpen estos ciclos al apagar el motor prematuramente o al realizar solo viajes cortos que no permiten que el DPF alcance la temperatura necesaria. Esto lleva a una obstrucción progresiva del filtro, aumentando la contrapresión en el sistema de escape y forzando al motor a trabajar más duro. Daños específicos: un DPF obstruido puede activar luces de advertencia en el tablero, reducir la potencia del motor y, en casos graves, causar daños al motor debido a una presión excesiva en el sistema de escape. La limpieza profesional de un DPF cuesta entre 500 pesos y 1,000 pesos, mientras que el reemplazo puede superar los 3,000 pesos. Si el problema persiste, el hollín acumulado puede dañar el turbocompresor o los cilindros, aumentando los costos de reparación. ¿Cómo evitarlo? Aprenda a reconocer las señales de regeneración activa, que incluyen un ligero cambio en el sonido del motor, un tono más grave o agudo. Un aumento en la velocidad de ralentí, por ejemplo, de 700 a 900 RPM, o los ventiladores de enfriamiento funcionando a máxima potencia incluso en condiciones frías. Si detecta estas señales, continúe conduciendo a velocidad constante, idealmente 55 a 65 millas por hora, hasta que el ciclo se complete, lo que suele tomar 15 a 20 minutos. Evite apagar el motor durante este proceso, ya que interrumpir los ciclos de regeneración repetidamente puede llevar a una obstrucción irreversible del DPF. Si su rutina consiste principalmente en viajes cortos, planifique sesiones de conducción en carretera semanales para garantizar que el DPF tenga la oportunidad de regenerarse. Consejo adicional: algunos vehículos diésel modernos permiten forzar una regeneración activa a través de un escáner OBD2 o en un taller especializado. Si su vehículo muestra códigos de error relacionados con el DPF, como P242F o P2453, consulte a un mecánico especializado en diésel para realizar una regeneración manual o evaluar el estado del filtro. 7. Conducir el motor diésel con demasiada suavidad. ¿Por qué es un problema? Aunque pueda parecer contraintuitivo, tratar su motor diésel con excesiva suavidad puede causar más daño que bien. Los motores diésel están diseñados para trabajar bajo carga y requieren un funcionamiento ocasional a altas revoluciones para mantener sus componentes en óptimas condiciones. Conducir siempre por debajo de 2500 RPM y evitar el uso pleno del acelerador permite la acumulación de depósitos de carbono en las válvulas de recirculación de gases de escape, EGR, los inyectores, el turbocompresor y los cilindros. Esto ocurre porque la combustión a bajas revoluciones no es lo suficientemente caliente o completa para quemar los subproductos de la combustión, lo que lleva a una acumulación progresiva de residuos. Daños específicos. Los depósitos de carbono pueden obstruir las válvulas EGR, causando un rendimiento errático y códigos de error, como P0401. Los inyectores obstruidos reducen la atomización del combustible, disminuyendo la potencia y la eficiencia, con costos de limpieza o reemplazo de 300 pesos a 600 pesos por inyector. Un turbocompresor lento o pegado debido a la acumulación de carbono puede requerir una reparación o reemplazo, con costos de 1,500 pesos a 3,000 pesos. Además, la falta de presión adecuada en los cilindros puede reducir la compresión con el tiempo, afectando el rendimiento general. ¿Cómo evitarlo? Realice un ajuste italiano semanal para mantener el motor limpio. Encuentre un tramo seguro de carretera,
como una autopista, y acelere el motor a través de su rango completo de RPM, usando el acelerador a fondo de manera controlada durante 2 a 3 minutos. Por ejemplo, en un vehículo como un Ford Powerstroke 6. 7L, esto significa llevar el motor de 1500 RPM hasta cerca de 3500 a 4000 RPM en una marcha adecuada, asegurándose de no exceder los límites legales de velocidad. Este ejercicio genera temperaturas de combustión más altas, quema los depósitos de carbono, ejercita el turbocompresor y mantiene las presiones de los cilindros en niveles óptimos. Asegúrese de realizar esta práctica en condiciones seguras y legales, como en una carretera abierta sin tráfico pesado. Consejo adicional: si su vehículo tiene un modo Sport o un ajuste de rendimiento, úselo durante estas sesiones para maximizar el rango de RPM de manera controlada. Además, monitoree el rendimiento del turbocompresor, si su vehículo tiene un medidor de presión de refuerzo, para asegurarse de que responde adecuadamente durante estas aceleraciones.